curso dinámico de la maduración del cerebro es uno de los aspectos más fascinantes de la condición humana. Los cambios cerebrales y la adaptación al medio son inherentes a la vida. El cerebro de un recién nacido es solo un cuarto del tamaño del cerebro de un adulto y desarrolla su crecimiento de acuerdo a un programa genético con modificaciones dadas por el entorno. En el programa de hoy, proponemos detenernos en esta capacidad y condiciones que tiene nuestro cerebro para desarrollarse. Preguntarnos sobre el proceso que transforma un cerebro de un niño en un cerebro maduro es uno de los grandes desafíos de las neurociencias. ¿De qué manera se desarrolla nuestro cerebro? ¿Cuáles son las fases más importantes durante este proceso? ¿Cuáles partes se desarrollan en primer lugar y cuáles últimas? ¿A qué edad se termina de desarrollar completamente nuestro sistema nervioso? ¿Cómo influyen en el proceso de desarrollo cerebral las cuestiones sociales? Estas son algunas de las preguntas que nos proponemos abordar y desarrollar a lo largo de este programa. Bienvenidos a otro episodio de Los Enigmas del Cerebro. Hoy evaluaremos cómo el cerebro se desarrolla desde el útero de la madre hasta en la edad adulta. Es un proceso maravilloso en donde se conjuga la genética y la interacción con el entorno. ¿Qué pasa en el cerebro de un bebé en el primer día de su vida? Bueno, ese bebé, si mira una cara directamente, puede reconocerla. También reacciona, por ejemplo, a la aspiración de las secreciones o de los líquidos cuando lo limpian. En los próximos meses, el cerebro de ese bebé va a experimentar un crecimiento masivo de neuronas. En realidad, durante toda la infancia, el crecimiento de las neuronas es muy rápido y masivo. Y esto es crítico porque la experiencia luego va a guiar qué conexiones se van a preservar y qué conexiones neuronales se van a eliminar. Este es un juego maravilloso entre la genética, la naturaleza y el entorno ambiental. El entorno ambiental es clave. Hay muchos estudios que demuestran que un cerebro estimulado genera más conexiones, más plasticidad cerebral, capacidad de adaptarse de las neuronas. Un ejemplo, si por alguna enfermedad se ocluye un ojo de un bebé o un recién nacido, el área occipital posterior que representa la información visual no se va a desarrollar. Las neuronas son células en el sistema nervioso que constituyen su unidad anatómica y funcional. En el cerebro adulto hay 100 billones de neuronas y hay muchísimos trillones de conexiones. Cada neurona puede tener hasta 10.000 conexiones con otras neuronas. Las conexiones neuronales y el cerebro no madura hasta la segunda o tercera década de vida. Las primeras áreas cerebrales en madurar son las áreas más básicas relacionadas con la información visual o con el movimiento o con el control motor de los movimientos. Mucho del potencial y de la vulnerabilidad del cerebro humano ocurre en las 2 primeras décadas de vida. Luego, otras áreas toman importancia y se desarrollan como el lenguaje, la orientación espacial. Y las últimas áreas del cerebro que se desarrollan son las encargadas de la toma de decisiones, de la planificación, las zonas encargadas de inhibir el impulso. Esto es la zona frontal del cerebro. Esta zona es la última área del cerebro que se desarrolla. Inclusive hay evidencia que esta área frontal se desarrolla recién entre la segunda y tercera década de vida. No lo permitiré. Vámonos. ¿Pero a dónde? Al país de nunca jamás. Nunca jamás. Ahí nunca crecerás. Ah, Peter, ha de ser maravilloso. Las neuronas se desarrollan, migran a ciertas zonas del cerebro a lo largo del desarrollo, siguiendo un patrón genético determinado, pero obviamente hay una gran influencia del ambiente, de la estimulación, del entorno, tanto intelectual como emocional. Durante la adolescencia hay una gran interacción y lucha entre áreas emocionales y más racionales, facilitando la regulación emocional.
El desarrollo del cerebro se va moldeando de acuerdo a un patrón dinámico con las exigencias o los estímulos del entorno y no un patrón lineal. Es importante remarcar que previamente hay muchas conexiones que se generan que luego son eliminadas de acuerdo a la experiencia. Imaginemos a un violinista. El violinista mueve los dedos de la mano izquierda para utilizar el violín. El área del cerebro encargada del control de los dedos se agranda, hay más conexiones. A su vez, el violinista mejora la destreza con el violín y este sistema se va retroalimentando. Esto es lo que pasa un poco con la combinación de la naturaleza y de la experiencia externa, del estímulo externo que los chicos y los adolescentes reciben. En los Enigmas del Cerebro, todas las semanas entrevistamos para cada tema a científicos de los más reconocidos internacionalmente. Hoy es un placer presentar a Marta Farad, una persona que estudió el desarrollo del cerebro, pero también un aspecto muy importante, cómo la pobreza influye en el desarrollo cerebral. Marta, ¿cómo nos resumirías cómo es el desarrollo cerebral a lo largo de la vida? Brain development is very interesting because it has some very unexpected aspects to it. It's not surprising, of course, that starting prenatally and all through childhood, the brain is growing new cells, making new connections, and so forth. What is surprising is that for most of childhood, what it's doing is taking away cells and taking away connections. So the brain starts out by creating what are sometimes called exuberant connections. Lots of cells come into existence and they all start connecting up with each other. And then the process of making the brain mature and more capable is more like a process of sculpting, carving away the connections, the pathways that aren't needed. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los nuevos desafíos, los temas más importantes para investigar en esta área? Studies of intervention are extremely important. And by intervention, I mean programs of both cognitive stimulation, emotional support, intervention with parents to teach them methods of stimulating and nurturing and disciplining their children in ways that have proven to be helpful and positive. I mean, there have always been intervention programs with children who are considered at risk, again is the English buzzword, at-risk children. But lately people have been studying these programs more systematically for very practical reasons, because we want to find out what works and what doesn't, so that the ones that work we can make more of and give the benefit of those to more people. Durante la última década ha aparecido Twitter, redes sociales, email, mensajes de texto, vemos televisión, los chicos ven televisión. Esta información masiva no había impactado el cerebro humano desde que Gutenberg inventó la imprenta hace más de 500 años. Luego del corte vamos a discutir esto, pero antes queremos ver la opinión de los adolescentes. Con mis amigos me conecto por medio de Messenger, celular o Facebook. Tengo Facebook hace alrededor de 2 años. Sí, tengo Facebook. No, es más fácil hablar con una persona en Facebook Que encarar una persona en en un boliche, en un bar, lo que más utilizás es para eso, para hablar con nuestros contactos. Se hace más fácil. De todos mis amigos, un gran porcentaje tiene Facebook. Y la verdad que como todos mis amigos tenían Facebook, Y es mucho menos el que no. Para ver fotos, fue más por necesidad para divertirme, a estar conectado. para
tener contacto. Y al Facebook le dedico mucho tiempo. Yo le dedico alrededor de 8 horas más o menos, de 6 horas. 8 o 9 horas más o menos le dedico al Facebook. Si es un día libre, le dedico más horas.